Mis amigos, muy buen día para todos ustedes. Hoy, 11 de mayo, el Ministerio de Sostén Propio Historicista Fuerte Pregón de Lima está con ustedes nuevamente para ver un episodio más de la vida de John Wycliffe. En ese tiempo había hombres instruidos, piadosos, que se habían esforzado en vano para realizar una reforma en esas órdenes monásticas mencionadas anteriormente, las órdenes mendicantes. Pero Wycliffe tenía mucha perspicacia y asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debía ser suprimido. Se suscitaron discusiones, se hicieron investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos había que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero y se preguntaban si no sería más razonable Buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. Muchos se alarmaban al ver la rapacidad de estos frailes, cuya codicia parecía insaciable. Decían, los monjes y sacerdotes de Roma nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Yahweh, libro 17, capítulo 7. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Señor Jesús y declaraban que Jesús y sus seguidores habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Esta afirmación perjudicó su causa porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos así eran dirigidos a la fuente de la verdad que Roma trataba de ocultarles. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, sino para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor, el Señor. Declaró que el poder de perdonar o descomulgar no se le había dado al Papa en grado mayor que a un simple sacerdote, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos, conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, de Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía romana. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año de dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino, Inglaterra, hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás otro hombre, sino solamente este recaudador orgulloso y mundano, en el curso de un tiempo, el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Historia de la vida y sufrimientos de Wycliffe, página 37. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Lutherworth. Y esto le hizo ver que el monarca cuando menos no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, uno a la universidad, otro al rey y otro a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio a ese maestro de herejía. Historia de la religión cristiana y la iglesia, periodo 6, sección 3, párrafo 8. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por su celo, habían citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado,
Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser regente del reino. Pero la llegada de las bulas pontificales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. ¿sería condenado John Wycliffe a la hoguera? Lo veremos en el próximo capítulo. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.